Sé parte de un milagro. Es el título de la campaña evangelística de toda esta semana. Yo en este momento quiero presentar al pastor Edgar Abella. Todos nosotros lo conocemos, pero hemos querido hacerlo de esta manera. Él nos estará acompañando con la ayuda de Dios desde este momento hasta el próximo sábado. Pastor Abella, bienvenido. No olvidemos entonces, esta mañana, en la tarde y durante la semana estará el pastor Abella con nosotros, 6:45 de lunes a viernes, y el domingo 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Pastor Abella, bienvenido. No hay sonido. Sonido. Muy buenos días, hermanos. Estamos deseando un feliz sábado para todos ustedes. Qué alegría poder acompañarles en esta mañana y tener la plena seguridad de que no solamente estamos aquí como parte de una iglesia, sino que hacemos parte del pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en esta mañana, está acompañándonos en este lugar. Podríamos decir que Él es nuestro huésped especial, es nuestro huésped principal. ¿Ya se saludaron entre ustedes? ¿Sí? Algunos hacen, otros... Ok, como hacemos parte de una gran familia, que es la familia de Dios, yo les voy a pedir que a la persona que está a su lado le extienda la mano, le dé un abrazo si es posible y les diga cuán felices se sienten de estar en este lugar, cuán felices se sienten de hacer parte de esta iglesia. Vamos a abrazar al que está a nuestro lado, vamos, así. Si es su esposa, abracen a su esposa. ¿Listos? Muy bien, si la persona que está a su lado no es conocido para usted, pregúntele el nombre, dígale cuán feliz está de que esté aquí con usted. Es rico poder reunirnos cada sábado, hermanos, porque hacemos parte de este pueblo que es un milagro, hacemos parte de un milagro maravilloso que Dios hace cada día en nuestras vidas. Como nuestro hermano Willington mencionó, durante toda esta semana vamos a estar reunidos en este lugar, día tras día, en una semana de conferencias a la cual hemos titulado Sé parte de un milagro. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hacemos parte de un milagro. La razón por la que estamos aquí es por un milagro, o a lo mejor estamos aquí porque necesitamos un milagro. Y yo quiero decirles en esta mañana que Dios quiere hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere hacer un milagro. Por eso yo voy a pedirles que allí donde están, sentaditos, cierren sus ojos y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que entonces abramos la Biblia en esta mañana. Oremos. Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces la realidad y conoces la razón por la cual estamos aquí. Hemos venido, Señor, porque en nuestro corazón arde el deseo de tener comunión perfecta contigo. Desde hace algún tiempo extendiste una invitación para nosotros, y es la invitación de hacer parte de tu pueblo que se prepara para ir contigo por toda la eternidad. Hoy quiero agradecerte, Señor, por esta iglesia. Quiero agradecerte por cada uno de los hermanos que hemos venido a este lugar deseosos de tener un encuentro personal contigo. En este momento, Señor, queremos abrir tu palabra y deseamos suplicar que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo venga a nuestra mente y a nuestro corazón y que pueda ayudarnos a entender, Señor, el estudio de tu palabra en esta mañana. A lo mejor, Señor, tú traes un mensaje especial para nosotros. Queremos suplicar que al estudiar tu palabra, Señor, puedas hablar a nuestro corazón. Si hay alguien que en esta mañana, Señor, ha venido con alguna necesidad especial, permite, Señor, que al estudiar tu palabra y regresar a casa, pueda regresar con la esperanza depositada en Cristo Jesús. Y que todos los que estamos aquí, Señor, en esta mañana podamos entender que tú deseas que seamos parte de un milagro.
ese milagro que nos llevará al reino de los cielos. Nos abandonamos en tus brazos de amor y al abrir tu palabra rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, yo les voy a pedir en esta mañana que todos ustedes tengan su Biblia en la mano. Y en esta mañana vamos a leer bastante de la Biblia, por lo menos al inicio de nuestro tema. Vamos a leer bastante de la Biblia, porque el tema de esta mañana lo hemos fundamentado en una historia que aparece registrada en los 4 evangelios. Es una historia que yo sé que muchas veces hemos leído. Es una historia que posiblemente hayamos escuchado muchos sermones acerca de esta historia. Pero en esta mañana vamos a aprender de esta historia y cómo Dios en una escena maravillosa hizo algo extraordinario para beneficio de una persona. Así que yo voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en San Mateo. Vamos a ir primero a San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Y vamos a ir al versículo 6. San Mateo, capítulo 26, versículo 6. Vamos a leer todos juntos. Si a su lado hay alguien que no tiene un ejemplar de la Biblia, préstele la Biblia, pero si alguien no tiene Biblia, aquí va a aparecer proyectado en la pantalla lo que nosotros vamos a leer. San Mateo, capítulo 26, versículo 6 en adelante. Leamos juntos. La palabra de Dios dice así, hermanos. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Dónde sucedió esta historia, hermanos? Ustedes me van a ayudar. En una ciudad llamada ¿qué? O en un pueblito llamado Betania, en la casa de ¿quién? De un hombre que la Biblia dice que su nombre era Simón, pero además de eso se le conoce con un sobrenombre o con un apodo. ¿Simón el qué? El leproso. Así que en esta mañana leer de los 4 evangelios vamos a armar la historia, la vamos a armar entre todos. Sigue diciendo así. Otra vez leamos. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Versículo 8. Al ver esto, sus discípulos se indignaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque este ungüento podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque ha derramado este ungüento sobre mi cuerpo para mi sepultura, lo ha hecho. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será dicho para memoria de ella. Hasta ahí, hasta el versículo 13. Entonces, hermanos, según San Mateo, dice que esta historia sucedió ¿dónde? Betania. Betania es un pequeño pueblo, hoy día no existe, hoy existen solamente las ruinas de Betania. Pero si alguna vez ustedes van a Jerusalén, van a encontrar que está la ciudad de Jerusalén, que fue construida sobre el monte Sión. Ahora, frente a la ciudad de Jerusalén está lo que se conoce como el Monte de las Olivas, o el Monte de los Olivos. Y bajando del Monte de los Olivos, ahí están las ruinas de un pequeño pueblito que se llamaba Betania, que los historiadores consideran que ese pueblito quedaba aproximadamente a 2 millas de Jerusalén. 2 millas de Jerusalén. Si cada milla tiene ¿cuántos metros? 1.600 metros. Estamos hablando de que Betania quedaba aproximadamente a 3.200 metros de Jerusalén, es decir, un poquito más de 3 kilómetros. Era un pueblito que estaba cerca a Jerusalén, y esta historia sucedió cuando Jesús iba camino a Jerusalén. Había una familia que de alguna manera había abierto las puertas de su casa para Jesús, que vivía en Jerusalén, y en esa ciudad, en ese pueblito sucedió esta historia, en la casa de un hombre que se llamaba Simón, pero que lo conocían como Simón el leproso. Ahora vamos a leer la misma historia según San Marcos. San Marcos capítulo 14. Ahí en nuestras Biblias, vamos, San Marcos capítulo 14.
versículo 3 en adelante. ¿Ya estamos? Leamos. Dice, y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de perfume de mucho precio, de nardo de mucho precio. Y quebrando el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí. Según San Mateo dice que sus discípulos fueron los que se indignaron. En este texto de San Marcos dice, y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, pues siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis los podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también se contará para memoria de ella. Notan ustedes que la historia, según San Mateo y según San Marcos, es la misma, ¿cierto? Es similar. Ambos están de acuerdo que sucedió en Betania, ambos están de acuerdo que sucedió en la casa de un hombre llamado Simón, al cual se le conocía como el leproso. Ambas historias están de acuerdo en que cuando esta mujer llegó y rompió el frasco de perfume de mucho precio, entonces algunos se indignaron. Según San Mateo, los que se indignaron fueron ¿quiénes? Los discípulos. Según San Marcos dice, algunos de los que estaban presentes en la fiesta se indignaron. Ahora, según la historia dice que ellos estaban indignados porque creían que era un desperdicio lo que se estaba haciendo y que ese perfume podía venderse ¿por cuántos denarios, hermanos? Por 300 denarios, y con esos 300 denarios alimentar ¿a quiénes? A los pobres. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a la historia según San Lucas, hermanos. La historia según San Lucas nos muestra algunos ingredientes interesantes que hacen la historia un poco más emocionante. Vamos a San Lucas capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 36. San Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Estamos ahí? Vamos a leer. Dice, y uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Ojo con eso, hermanos, ingrediente nuevo. Según San Mateo y San Marcos, la historia sucedió ¿dónde? ¿En la casa de quién? De Simón el leproso. Ahora, según San Lucas, Simón el leproso era ¿qué? Fariseo, es decir, que era un líder del pueblo de Israel, era un fariseo. Versículo 37. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, ingrediente nuevo, hermanos, porque San Mateo y San Marcos dice una mujer entró y rompió un frasco de alabastro de perfume, pero San Lucas dice que esa mujer era ¿qué? Era una pecadora. ¿Por qué este dato es interesante, hermanos? Todos los seres humanos somos pecadores, ¿sí o no? Pero cuando la Biblia dice, refiriéndose a una persona que es una persona pecadora, es por algo. Cuando la Biblia en el contexto judío, hermanos, está hablando de esta mujer y dice que esta mujer era una mujer pecadora, o cuando se refiere a una mujer como una mujer pecadora, se está refiriendo a una mujer que ejerció en el pasado o en el presente todavía ejerce trabajo sexual o la prostitución. Así que estamos hablando de una mujer que según San Lucas era una mujer ¿qué? Pecadora. Versículo 37, leámoslo de nuevo. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Notan ustedes que según San Mateo y según San Marcos, ungió fue su ¿qué? Su cabeza. Pero según San Lucas, ungió su ¿qué? Sus pies también.
Versículo 39. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo, es decir, mentalmente, solo para él: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una mujer pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya vamos teniendo la historia casi que completa, ¿cierto? Casi que completa. Ahora vamos a ir a San Juan, hermanos, porque cuando leamos San Juan, o esta historia en San Juan, vamos a encontrar cosas extraordinarias. Porque ahora, al leer la historia de los 4 evangelios, vamos a tener la historia completa. San Juan capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 1. San Juan capítulo 12. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Interesante. Ahora, San Juan no solamente nos dice dónde sucedió la historia, sino que nos dice cuándo sucedió la historia. La historia sucedió 6 días antes de ¿qué? De la Pascua. Es decir, 6 días antes de que Jesús fuese crucificado. 6 días antes de la Pascua. Vino a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Esta historia sucedió después de la resurrección de Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Y Marta servía. ¿Dónde le hicieron la cena? ¿En la casa de quién? De Simón. Pero en la casa de Simón había una mujer que se llamaba Marta. ¿Y Marta qué? Servía. ¿Cuál Marta? ¿La hermana de quién? De Lázaro. La hermana de Lázaro. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia ¿de qué? Del ungüento. Ojo con eso, hermanos, porque según San Mateo y según San Marcos, una mujer vino y rompió un perfume y ungió la cabeza de Jesús. Según San Lucas, esa mujer era ¿qué? Pecadora, es decir, que había ejercido o ejercía la prostitución. Según San Juan, esa mujer se llamaba ¿cómo? María. ¿Cuál María? ¿La hermana de quién? La hermana de Lázaro. ¿La hermana de quién más? De Marta, que estaba sirviendo, la hermana menor de ellos. Versículo 4. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, también es un ingrediente nuevo, porque según San Mateo y según San Marcos, dice que los discípulos o que algunos se enojaron. Según San Lucas no menciona nada respecto a eso, pero según San Juan nos dice quién fue el que se enojó. ¿Fue quién? Judas. Entonces dijo uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar.
¿Por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que, bueno, en mi versión dice traía, y sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Leamos hasta el versículo 11. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ok, ya la leímos de los 4 evangelios. Ahora vamos a contar la historia, hermanos. 6 días antes de la Pascua, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que esa semana sería la semana final de su existencia. Por lo tanto, en el corazón de Jesús y en la mente de Jesús habían muchos sentimientos encontrados. No es fácil saber que la siguiente semana se va a morir. No es fácil saber que le quedan solo 6 días de vida. Así que Jesús, como cualquier otro ser humano, porque Jesús era un ser humano igual que usted, igual que este servidor, tenía tanto sentimiento en su corazón de saber que iba a morir. Pero cuando Jesús iba camino a Jerusalén, llegó a un pueblito llamado Betania. En Betania vivía una familia que se había convertido en la familia de Jesús. Una familia que estaba conformada por 3 personas, Lázaro y sus 2 hermanas, la hermana mayor llamada Marta y su hermana menor llamada María. Era una familia que cuando eran pequeños, cuando eran bien jóvenes, habían pasado una desgracia, porque habían perdido a sus padres, así que habían quedado huérfanos desde que eran jovencitos, desde que eran pequeños. Lázaro había tenido que encargarse de su familia y habían crecido, habían llegado a la situación en la que estaban gracias al trabajo de Lázaro. Jesús se había hecho amigo de esta familia y frecuentemente cuando Jesús iba para Jerusalén llegaba a Betania y quedaba en la casa de Lázaro, de Marta y de María. En esa casa Lázaro, Marta y María habían apartado un cuarto especial para Jesús, donde Jesús reposaba, donde Jesús llegaba. Era una familia, queridos, que Jesús amaba. Era una familia que Jesús se sentía como amigo, se sentía en casa en esa familia. Frecuentemente Jesús venía y no lo interrumpían. Él tenía un lugar para recostarse, para descansar. Pero en esa ciudad llamada Betania, o pueblito llamado Betania, también vivía un hombre que hacía mucho tiempo había sido leproso y que Jesús se había encontrado un día con él y Jesús lo había sanado de la lepra. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón el leproso. Así que cuando Simón se enteró que Jesús venía para Betania y que estaba en casa de Lázaro y María, entonces Simón, como sinónimo de gratitud, como expresión de gratitud por lo que Jesús había hecho con él, al librarlo o al sanarlo de la lepra, decidió hacer una cena. Y en esa cena no solamente estaba Jesús, sino que había invitado a otra cantidad de personas. Estaban presentes los discípulos porque iban con Jesús hacia Jerusalén. Estaban presentes Lázaro, Marta y María y Simón, que era el dueño de la casa. La historia dice, hermanos, que cuando Jesús se sentó a la mesa y estaba dispuesto para cenar, porque en la invitación el personaje central era Jesús, entonces de repente toda la gente que estaba en aquella cena empezó a sentir un olor extraño, pero no era desagradable, al contrario, era un olor muy agradable. Y ese olor los llevó hasta que encontraron a una mujer que según el dueño de la casa era una mujer pecadora, una mujer que había cometido muchos errores en la vida, una mujer que se había equivocado, pero que era una mujer cercana a esa casa, porque era la hermana de Marta, era la hermana de Lázaro y su nombre era María. Había roto un frasco de alabastro de perfume, de 1 libra de perfume, muy costoso, dice la Biblia. Cuando ella rompió, empezó a besar los pies de Jesús, empezó a llorar, empezó a ungir los pies y la cabeza de Jesús, y entonces aparecieron las críticas de todos los que se encontraban en aquel lugar. Pero la Biblia dice que uno de ellos se atrevió a hablar, y ese fue Judas Iscariote, el tesorero de los 12.
Y Judas dijo, qué desperdicio, ¿cómo se atreven a romper un perfume tan costoso? Y en medio, yo me imagino a Judas, hermanos, que sacó su calculadora mental y empezó a decir por el olor, porque no se sabe cuál era el perfume, qué marca era el perfume, ni qué tipo de perfume era. Pero por el olor del perfume, ese hombre que era administrador de empresas le colocó un precio. Y ese precio era 300 denarios. Un denario es el sueldo de una persona durante un día. Quiere decir que 300 denarios era el sueldo de una persona durante 300 días. Un sueldo bien pago, no como el sueldo de Colombia, no como el mínimo de Colombia, sino un sueldo bien pago. Las personas vivían bien ganándose un denario por día. Ahora, 300 denarios, estamos hablando de millones de pesos. Es el precio que Judas le colocó a ese perfume. Pero no solamente Judas criticó, sino que el hombre de la casa, Simón, ya no criticó a la mujer, sino criticó a Jesús y empezó a dudar de Jesús. Y entonces en medio de sus pensamientos dice, si este hombre realmente fuera un profeta, fuese alguien importante o alguien, si fuese realmente el Mesías, sabría que esa mujer que está tocándolo es una mujer pecadora y no es correcto que un hombre judío se deje tocar de una mujer que es pecadora. Es más, no es correcto que un hombre judío se deje tocar de ninguna mujer. No está dentro de los cánones de la sociedad, no está dentro de las costumbres de la sociedad. Eso se ve mal que una mujer siquiera le dé la mano a un hombre, no se permite. Cuánto más que una mujer que es pecadora toque a un hombre y más que el hombre se deje tocar. Así que aquel hombre empieza a decir, no, este hombre no puede ser el Mesías, no puede ser. Y en medio de la crítica de todos los que estaban allí, entonces Jesús alzó su voz para hablar con Simón, pero no solamente para hablar con Simón, sino que Jesús defendió a esa mujer llamada María. Y Jesús dice para toda la audiencia que estaba allí, miren, desde ahora en adelante, cada vez que se predique este evangelio en el mundo, y eso implica 2000 años después, cada vez que se predique este evangelio en el mundo, tendrá que contarse lo que esta mujer hizo para memoria de ella. Mis queridos hermanos, esta es una de las historias más emocionantes de la Biblia. Yo podría decir que es una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Y ustedes me van a ayudar en esta mañana a armar el sermón, porque apenas vamos en la introducción. Ustedes me van a ayudar a armar el sermón. Vamos a identificar a los personajes que están en esta historia, hermanos. Ayúdenme. El primer personaje, Jesús, es el personaje central, ¿cierto? Es el personaje más importante de la historia. ¿Qué otro personaje está en la historia, hermanos? Simón, el dueño de la casa, el que está allí, el que había sido leproso y que Jesús lo había sanado de lepra. Otro personaje de la historia, por allá arriba. Ok, los discípulos, ahí dice que estaban los discípulos y dentro de ellos pues nombra especialmente a uno que era Judas, pero estaban todos los discípulos presentes en la historia. Otro personaje, allá atrás, estaba María, ¿quién más? Lázaro, ¿quién más? Marta. Y bueno, al final de la historia dice que llegaron algunos judíos, pero esos judíos no estaban presentes al inicio de la historia. Ahí está el listado de los personajes. ¿Sabían ustedes que todos los personajes que aparecen en esta historia tienen algo en común? Tienen algo en común. Y es que Jesús había hecho un milagro en la vida de ellos. Jesús había hecho algo por ellos. Todos los que estaban en esta historia, hermanos, alrededor de esa mesa o sirviendo, o por lo menos los personajes que se mencionan en esta historia, habían recibido algo de Jesús, le debían algo a Jesús. Jesús había tenido en algún momento contacto con ellos, los había beneficiado con algo, había hecho un milagro en la vida de ellos. Y yo quiero en esta mañana hacer una pregunta para todos los que están aquí. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Alguna vez en la vida te has puesto a pensar, ¿qué ha hecho Jesús por mí? Y voy a hacer otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es el milagro que ustedes necesitan que Jesús haga en ustedes? ¿Cuál es el milagro que ustedes necesitan? El primer personaje, hermanos, del cual quiero hablarles un minutico es Simón. La historia de Simón es una historia trágica.
Porque la Biblia dice que Simón había sido contagiado de lepra. Tener lepra en aquella época era como estar muerto en vida. Tener lepra era lo peor que le podía suceder a una persona en aquella época. Tener lepra, hermanos, era ser colocado a un lado. Las leyes de la sociedad decían que una persona que tenía lepra no podía ni siquiera respirar el mismo aire que respiraba el resto de personas. Por eso las personas que tenían lepra eran llevadas a las afueras de la ciudad, en un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, y tenía que vivir el resto de sus días y morir en ese valle. No podían salir a las calles, los vestían de una manera diferente, les colocaban unas campanillas, y si se atrevían a salir a la calle o si se atrevían a ir por los caminos, estaban en peligro. Porque las leyes de aquella época decían que si una persona que estaba sana se encontraba un leproso en el camino, entonces podía tomar piedras y apedrearlo hasta que muriera, y no estaría cometiendo un error. La ley lo apoyaba, porque se consideraba que si un leproso respiraba el mismo aire, podía contagiar a todo el mundo. Ahora, Simón, este personaje, hermanos, fue contagiado de lepra. Cuando un leproso se determinaba que tenía leproso, lo perdía todo. Perdía sus estudios, su posición. Si tenía un título universitario, perdía su título universitario. Si tenía posesiones, perdía sus posesiones. Perdía su familia, perdía la esposa, perdía todo, absolutamente todo. Era considerado como un cero a la izquierda. Ahora Simón, hermanos, había sido contagiado de lepra. No tenía otra solución que ir al Valle de los Leprosos y esperar que los días pasaran, hasta que un día finalmente la enfermedad hiciera que sus pedazos empezasen a caer y finalmente muriera. Y ese hombre llamado Simón, hermanos, que no tenía otra esperanza, de repente se encuentra con Jesús y Jesús lo sana de lepra. Tremendo milagro, hermanos. Simón tenía mucho que agradecerle a Dios. Simón tenía mucho que agradecer a Jesús. Y la Biblia dice que en señal de gratitud, Simón hizo una cena para Jesús 6 días antes de que Jesús muriera colgado en la cruz del Calvario. 6 días antes. Siguiente personaje, hermanos, del que quiero hablarles. Bueno, ya no es uno, es un grupo. Los discípulos. ¿Cuál es la historia de los discípulos, hermanos? Jesús le había dado una nueva vida a los discípulos. Cuando nosotros estudiamos quiénes eran los discípulos dentro del grupo de los 12, hermanos, había una cantidad de personas que no tenían esperanza para la vida. La mayoría de ellos eran pescadores, y en la pirámide de las clases sociales los pescadores estaban en la clase más baja. Los pescadores estaban en la clase que no era digna de ciertos lugares. Un pescador, hermanos, en Jerusalén en la época de Jesús no tenía nada más que soñar que vivir oliendo a pescado, vivir en un ambiente de pescadores donde se compra y se vende pescado, en un ambiente donde las palabras que se escuchan no son las mejores, donde el léxico está lleno de vulgaridades, en un ambiente no muy bueno. Y Jesús tomó a muchos de los que estaban allí y los hizo sus discípulos, les dio un sentido para la vida. Uno de ellos, llamado Mateo, era un ladrón de cuello blanco, pero era un ladrón que el pueblo odiaba, y que como todo el pueblo odiaba, cada vez que salía a la calle corría peligro su vida, ponía su vida en peligro, porque cualquiera podría también apedrearlo, solamente porque él robaba al pueblo a través de los impuestos. Y Jesús lo tomó y le dio un sentido para la vida. Otro de ellos se conocía con el sobrenombre de Simón el Celote, Simón el Cananista, el patriota, en otras palabras, un asesino a sueldo, un hombre al cual le pagaban para que matase romanos, un hombre que se había levantado en armas, un hombre que podía morir en cualquier lado. Pero Jesús lo tomó y le dio un sentido para la vida. Y si nosotros vemos a los 12 hermanos, esos 12 hombres que podrían haber soñado con envejecer y morir, de repente Jesús los escogió, les dio un sentido para la vida. Un día tomó a Pedro y le dijo: mira, Pedro, a partir de hoy ya no vas a pescar más, a partir de hoy serás un pescador de hombres, tu vida tendrá un significado, y de hoy en adelante ustedes ya no tendrán que estar pensando en que son de la clase baja, sino que en esta ocasión, hermanos, estaban sentados en la mesa de la casa de uno de los líderes del pueblo. Jamás un pescador podría haber soñado eso. Le debían mucho a Jesús. Yo no sé, hermanos, si en esta mañana yo estoy hablando para alguien que a veces en su corazón ha pensado que la vida no tiene sentido.
que a veces hemos tenido que sufrir demasiado o hemos cometido tantos errores en la vida, nos hemos equivocado tanto o la misma vida nos ha castigado tanto que parece que nada tiene sentido. Esta semana, hermanos, nuestro país durante los últimos 12, 13 días ha vivido un caos. Y yo no sé cuántos de ustedes al ver la realidad de nuestro país a veces llegamos a pensar, oiga, pero es que es increíble lo que pasa en Colombia. Tenemos todo para ser uno de los países más ricos de este mundo. Y los pobres tienen que levantarse. El grupo de los discípulos, hermanos, fueron tomados por Jesús y Jesús les dio un sentido para la vida. Pero en esa reunión, hermanos, no solamente estaban los discípulos, estaba Lázaro. Y aquí sí, hermanos, es extraordinario, porque Lázaro, yo les pregunto, ¿le debía Lázaro algo a Jesús? Recuerden que esta historia sucedió después de que Lázaro había sido resucitado. Ahora, ¿le debía Lázaro algo a Jesús, hermanos? ¿Jesús había hecho algo por Lázaro, sí o no? Miren, lo primero que Jesús hizo por Lázaro no fue resucitarlo. Lo primero que Jesús hizo por Lázaro fue hacer de Lázaro su amigo personal. Fue hacer de Lázaro su amigo personal. Fue hacer de la casa de Lázaro su lugar de hospedaje. Un lugar donde llegar, un lugar donde se sentía bien. Miren, cada vez que Jesús salía a la calle, todo el mundo lo buscaba para algo. Cada vez que Jesús salía a la calle, las multitudes lo seguían porque todos estaban interesados en recibir algo de Jesús. Pero cuando Jesús llegaba a la casa de Lázaro, de Marta y de María, encontraba que en esa casa no buscaban nada de él, que sencillamente habían abierto su corazón para darle la amistad y él se sentía feliz en esa casa. Pero Lázaro un día se enfermó. Enviaron la razón a Jesús. Cuando la razón llegó a Jesús, Lázaro ya llevaba varios días de estar enfermo. Y la Biblia dice que Jesús no quiso venir de una vez, sino que se quedó 2 días más. 2 días más. Y luego inició su camino de regreso. Y cuando llegó, ¿cuántos días hacía que Lázaro había muerto? 4 días llevaba de muerto. Ahora Jesús hizo un milagro maravilloso, hermanos. Tal vez Jesús esperó 4 días para que el milagro fuese más extraordinario, porque si lo hubiese resucitado en el mismo momento hubiese sido un milagro más, o si hubiese venido tan pronto, recibió la noticia y hubiese llegado mientras estaba enfermo, habría sanado a un enfermo más. Pero Jesús se quedó y esperó hasta que el calor había podrido el cuerpo de Lázaro. La Biblia dice, hermanos, que el cuerpo de Lázaro olía a feo, estaba podrido, y Jesús hizo un milagro maravilloso porque resucitó a un hombre que su cuerpo estaba podrido, resucitó a un hombre que olía a feo. Hermanos, Lázaro le debía todo a Jesús, absolutamente todo. Le había dado una nueva oportunidad, le había dado una segunda oportunidad en la vida, lo había resucitado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, quisiéramos una segunda oportunidad? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos un alto en el camino y hasta poder devolver el tiempo para no cometer los errores que a lo mejor hemos cometido? Y Jesús le dio una segunda oportunidad a Lázaro. Y ahí estaba Lázaro, había hecho un milagro en la vida de Lázaro. Pero aparece un personaje también, hermanos, llamado Marta. La historia de Marta es una historia interesante, porque la historia de Marta, hermanos, sucede en medio de un país donde las mujeres tenían como valor 0, donde las mujeres para la sociedad eran consideradas como un objeto sin valor. El valor que una mujer tenía en aquella época, hermanos, era el valor que le daba el hombre que estaba a su lado. Así que una mujer era valiosa si tenía a un hombre a su lado. Si no tenía un hombre a su lado, esa mujer no era valiosa. No era valiosa. Y cuando Marta era una jovencita, el hombre que estaba a su lado y que le daba valor, que era su padre, murió. Y entonces Marta quedó para la sociedad sin valor, no valía absolutamente nada. Y si una mujer no valía nada, cualquier persona podría venir para aprovecharse de ella. Cualquier persona podría venir para abusar de ella, no solamente en un aspecto social, sino de muchas formas podrían abusar de ella. Ahora Marta, siendo una chiquilla, quedó desprotegida porque su padre murió.
Pero la historia, hermanos, por lo menos es la que cuentan algunos historiadores, dice que uno de sus seres queridos se encargó de ellos y les ayudó, pero por algunas cosas que sucedieron, finalmente fueron desprotegidos. Su hermano creció, su hermano Lázaro. Cuando su hermano creció, entonces el valor que Marta tenía, porque fue una mujer que no se casó, el valor que Marta tenía era el valor que su hermano Lázaro le daba. Pero de repente su hermano se enferma, y cuando su hermano se enferma, muere y vuelve a quedar sin valor. Cuando Jesús viene, hermanos, y Marta sale para encontrarse con Jesús, Marta le hace un reclamo a Jesús. Y ese reclamo sale del corazón de una mujer herida, sale del corazón de una mujer que está pasando una necesidad tremenda, una necesidad increíble. Ese reclamo es: mira, Jesús, si tú hubieras venido cuando te enviamos la razón, si tú hubieras contestado nuestra oración cuando te lo pedimos, si tú hubieras contestado en el mismo momento, nuestro hermano no habría muerto y yo no estaría sintiéndome miserable, no estaría sintiéndome como la peor de las mujeres de este mundo, no estaría sintiendo que no valgo nada, que la vida no vale la pena, que la vida me ha castigado demasiado. Marta, hermanos, es la historia de aquella mujer que toda la vida había sido una vida de sufrimiento. Era la vida de una mujer que su autoestima era una autoestima baja, una mujer que pensaba que no valía nada, una mujer que pensaba que no era importante para nadie. Su padre murió, su hermano murió, su tío se aprovechó de ellas. Y de repente viene Jesús, hermanos, y resucita a Lázaro. Miren, hermanos, que resucitar a Lázaro no es solamente un milagro maravilloso de que Jesús resucitó a un muerto. Resucitar a Lázaro fue un milagro para más de una persona, porque fue un milagro para Lázaro, le devolvió la vida, pero fue un milagro para Marta, porque le volvió a decir: mira, Marta, no importa lo que el mundo diga, no importa los errores que hayas cometido, no importa el dolor que haya en tu corazón, no importa la sociedad, no importa que la sociedad diga que no vales nada, estoy resucitando a tu hermano para darte valor y para decirte que eres inmensamente valiosa para mí. Ah, mis queridos, yo no sé si en esta mañana hay aquí alguna Marta. Es esa la razón por la cual Marta, en medio de su soledad, en medio de su incertidumbre, ella creía que la mejor forma que tenía para agradecer a Jesús era servirle. Por eso la encontramos siempre sirviendo. En una ocasión anterior la encontramos sirviendo y María escuchando. Y entonces ella regañó a Jesús diciéndole: mira, dile a María que venga para ayudarme porque ella es desconsiderada. Marta siempre estaba sirviendo. Tenía un don del servicio extraordinario porque ella creía que era la única manera que tenía para agradecer a Dios por lo que Jesús había hecho por ella. Una mujer a la cual Dios le dio sentido para su vida. Pero encontramos a un personaje final, hermanos, que es María. Y la historia de María, hermanos, es una historia todavía más interesante. La historia de María, hermanos, sin querer entrar con esto en un conflicto teológico para aquellos que están aquí que son demasiado estudiosos de la Biblia. Cuando ustedes van al deseado de todas las gentes, encuentran que el deseado de todas las gentes, la hermana Elena de White dice que Simón, ese hombre llamado Simón, al cual conocemos como el que fue leproso, ese hombre Simón había empujado a la prostitución a María. Era él el que había empujado a la prostitución a María. ¿Cómo es la historia de María, hermanos? Una chiquilla que sus padres murieron, igual que porque era hermana de Marta. Algunos piensan, y digo algunos porque no es algo que el mundo cristiano esté de acuerdo. Algunos historiadores piensan que Simón, este Simón fariseo o Simón el leproso, era tío de Lázaro, Marta y María. Por ahí encontré en otro comentario bíblico que dicen que este Simón era esposo de Marta. Interesante. Y que por eso Marta servía. Pero muchos de nosotros nos acercamos más a la posición de que era el tío. Cuando los padres de Marta, María y Lázaro murieron, su tío, que era su pariente más cercano, los redimió. Pero María era una chiquilla muy linda.
María era una chiquilla agraciada, María era una chiquilla que a medida que fue creciendo y cuando llegó a su edad de adolescencia y juventud, era una mujer que llamaba la atención de todos los hombres. Y su tío, según algunos, se enamoró de ella, abusó sexualmente de ella y después de eso la empujó a la prostitución. Y María salió para la prostitución. Algunos dicen que esta María es la misma María Magdalena de la Biblia. Y nosotros sabemos que María Magdalena de la Biblia era conocida con el nombre de Magdalena, no porque ese fuese su otro nombre. En algunas partes de la Biblia dice María de Magdala, porque existía una ciudad llamada Magdala, que era una ciudad grande, donde supuestamente esta mujer había ejercido la prostitución y había llegado a ser una mujer tan famosa en la ciudad que se le conocía con el nombre de María Magdalena o María de Magdala, una prostituta reconocida de aquella época. Pero hay algo, hermanos, que cambia la historia de María. Porque la Biblia dice, en alguna de las partes, ustedes conocen el texto, dice que Jesús expulsó, ¿cuántos demonios de María? 7 demonios. Pero cuando ustedes van al deseado de todas las gentes, se encuentran que Elena de White dice, la escritora cristiana Elena de White dice, que Jesús expulsó demonios de María 7 veces. Eso hace la diferencia, hermanos. Jesús habla de 7, Elena de White habla de 7 veces. ¿Por qué hace la diferencia? Porque no es lo mismo expulsar 7 demonios una vez que expulsar demonios de ella 7 veces. O sea que la historia de María, hermanos, es la historia de una mujer que cometía errores en la vida, se encontraba con Jesús, Jesús le perdonaba, expulsaba demonios de ella pasaba un tiempo siendo fiel al Señor, volvía a caer, volvía otra vez al pecado, se volvía a encontrar con Jesús, Jesús la volvía a perdonar, volvía a caer en pecado, la volvía a perdonar, volvía a caer en pecado, la volvía a perdonar. ¿Cuántas veces, hermanos? 7 veces. Es la historia de una mujer que muchas veces le prometió al Señor que era la última vez que lo iba a hacer, pero que volvía a caer, volvía a pecar, volvía a fallarle al Señor, se volvía a encontrar con Él, volvía a pedirle perdón, Jesús volvía a perdonarla, la redimía, se volvía a ir, regresaba, se volvía a ir, regresaba, 7 ocasiones diferentes. Miren, hermanos, la historia de María, más que la historia de una prostituta, es la historia de un Dios que no se cansa de perdonar. Es la historia de un Dios que nos busca como seres humanos, que si es necesario va a hacer un milagro tras otro, tras otro, tras otro en tu vida. Es la historia de un Dios que ama a los seres humanos. Y esta María, hermanos, es el ejemplo clásico de eso. Porque esta María, hermanos, es la historia de una chiquilla que se equivocó. Y si ustedes quieren leerlo, Deseado de todas las gentes, página 521, dice que 7 ocasiones Dios expulsó demonios de ella. Ahora, esta mujer también, según algunos historiadores, es relacionada con la mujer de San Juan capítulo 8. La que fue encontrada en adulterio y que la llevaron a los pies de Jesús y le dijeron: Señor, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Porque la ley de Moisés dice que debemos apedrearla, pero ¿tú qué piensas? Ahora, no tenemos evidencia de que sea la misma mujer, pero si fue la misma mujer o si es la misma mujer de San Juan 8, entonces la última vez que Jesús la rescató, la salvó de la muerte. Porque estaba tirada en el piso y todo el mundo tenía piedras en la mano y la iban a apedrear y la iban a matar, pero Jesús, al escribir en el piso, la salvó de la muerte. Así que, hermanos, María le debía todo a Jesús. Aquí yo quiero volverte a preguntar: ¿qué le debes a Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado en la vida: ¿qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué le debes tú a Jesús? ¿Qué le debes? Ah, mis queridos hermanos, esta mujer llamada María, en medio de tantas equivocaciones que había cometido en la vida, ella pensaba en una mejor vida para el futuro, había recogido mucho dinero, había ahorrado. En aquella época no existían los bancos, así que la única manera de ahorrar dinero, de tener dinero, era o prestarlo, valga la redundancia, a los prestamistas que pagaban intereses, pero era riesgoso, o comprar telas de aquella época que eran muy finas, sedas de Oriente que eran muy finas,
o comprar perfumes, esencias aromáticas. Y entonces esta mujer había comprado 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, dice la Biblia. Era la esperanza de una nueva vida, era la posibilidad de una nueva vida, era empezar de nuevo. Todos sus ahorros los tenía en 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. 300 denarios le dijo Judas, es decir, una cantidad de millones de pesos. Tal vez nosotros no entendemos eso, hermanos, miren. Hoy día nosotros vamos y compramos una esencia aromática, un perfume de las mejores marcas. A ver, ¿cuáles? Calvin Klein, Hugo Boss, ¿cierto? Carolina Herrera, de 100 mililitros, y pagamos ¿cuánto? A ver, ¿cuánto vale si es original? 300, 400, 500 mil pesos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cada perfume de esos apenas tiene unas poquitas goticas de esencias aromáticas nada más? El resto es alcohol etílico. Hace algunos años atrás tuvimos la oportunidad de estar en Tierra Santa y parte del tour era ir a Egipto. Y estando en Egipto, en el Cairo, nos llevaron a un lugar de esencias aromáticas. Y uno llega a ese lugar y ahí le enseñan de dónde sacan las esencias, de qué maderas, de qué flores, de qué plantas, y le van mostrando las esencias, cada una tiene su nombre, y le dicen, mire, de esta esencia se hace tal perfume reconocido, de esta se hace tal otro, de esta se hace tal otro, y venden las esencias, porque esa es la idea de ir allá, para que le vendan a uno las esencias, en unos frasquitos así de chiquitos y con gotero. Unas goticas poquitas, y luego le entregan la esencia con una fórmula y le dicen, si usted mezcla tantas goticas de esta con tanto de alcohol etílico, le da 100 mililitros, 200 mililitros, 300 mililitros de tal perfume reconocido y famoso. Goticas. Ahora, ¿quieren ustedes imaginarse 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio? Hermanos, estamos hablando de mucho dinero. Era mucho dinero, es la esperanza de una nueva vida. Y esta mujer, hermanos, que estaba agradecida con Jesús, que estaba muy agradecida con Él, de repente viene y rompe la libra de perfume y lo riega y unge en la cabeza y los pies de Jesús. Ay, hermanos, ¿cómo se recoge un perfume? Díganme, ¿cómo se recoge un perfume? ¿Alguna vez se les ha roto un perfume? ¿Y cómo se recoge un perfume? Es imposible recoger un perfume. Lo que esta mujer estaba haciendo era una locura, hermanos, era una locura literalmente. Hace algunos años atrás, el pastor de la iglesia central de Medellín, en esa época, el pastor Walter Ramos, me invitó para tener 2 semanas de evangelismo en la iglesia. Al terminar la campaña evangelística, él durante la semana dijo, bueno, pastor, somos amigos, así que la iglesia ha hecho provisión para darle un obsequio a usted, pero como somos amigos, yo le voy a decir, en esta ocasión vamos a dividir lo del obsequio y vamos a enviarle un presente mejor a su esposa, a sus hijos, a usted. Y el presente que ellos enviaron fue un perfume para mi esposa, un perfume para este servidor y algunos obsequios para los niños. Después de 15 días de estar fuera de la casa, hermanos, cuando uno llega a la casa, los niños están ansiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Cuando un padre está de viaje, ¿qué es lo que esperan los niños? Los niños están ahí, ay, es que hace 15 días no vemos a mi papá, estamos tristes, ¿por eso están tristes? No, los niños están esperando ¿qué? A ver qué les trajo el papá, ¿cierto? Pero uno que lleva 15 días fuera de la casa, uno quiere regresar a la casa, ¿por qué? Porque quiere ver a la esposa, ¿cierto? Así que terminó la campaña, nos vinimos ese sábado en la noche, domingo en la mañana, llegamos aquí a Bogotá y pues después de llegar a la casa, mi esposa me abrió y entonces pues mi esposa me preguntó, ¿y cómo te fue aquí? Entonces yo abandoné las maletas ahí por un rato y entonces me fui a hablar con mi esposa. Y mientras estábamos hablando con mi esposa, de repente escuché algo, fue que algo rompió, cayó al piso y se rompió. Mi niña tenía 3 añitos en ese entonces, así que yo estaba ocupado, era con mi esposa, pero mi niña se había levantado, había ido a la maleta, había abierto la maleta, había buscado y vio eso que venía en unas cajitas y ella tratando de abrir la caja, se le soltó el perfume, cayó al piso, se rompió. ¿Cómo recoge uno un perfume, hermanos?
tenga cuidado con los vidrios, recoja los vidrios. Como 15 días, hermanos, duramos sin necesitar ambientador para la casa, porque ahí estaba el perfume. Ahora, esta mujer, hermanos, había hecho lo que para los demás era una locura. Rompió 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, dice la Biblia. 1 libra de perfume. Tanto, hermanos, que la gente empezó a criticarla. Simón empezó a criticarla, Judas empezó a criticarla, todo el mundo empezó a criticarla. Yo me imagino, ¿ustedes se imaginan a Lázaro criticando a su hermana? ¿Ustedes se imaginan a Lázaro diciendo, pero cómo eres de... Bueno, ustedes conocen la palabra. Pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo has hecho esa locura? ¿Cómo? Si era la esperanza de una nueva vida para ti, si tu vida ha sido una vida de equivocaciones, te equivocaste, cometiste tantos errores, era lo único que tenías y ahora lo rompes, lo tiras. Lo hubieras vendido y se lo hubieras dado a Jesús o alguna, pero lo tiras. Yo me imagino a Marta diciendo, pero ¿cómo es mi hermana de loca? Lázaro, los discípulos, todo el mundo. Pero de repente aparece la voz de Jesús para decir, miren, déjenla en paz, porque esta mujer hizo lo que ustedes debían haber hecho, pero no se atrevieron a hacer. Esta mujer, igual que ustedes, me deben mucho. Y yo quisiera decirle a ustedes, Iglesia Central, que lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, lo poquito que eres o lo mucho que eres, es solamente gracias a Cristo Jesús. Le debemos todo al maravilloso Dios que tenemos. Cada minuto de aire, cada segundo de respirar, el trabajo que tienes, a lo que te dedicas, todo se lo debemos al Señor, porque el Señor ha hecho un milagro, porque tú y yo somos parte de un milagro. Esta mujer lo entendió, hermanos, y esta mujer estuvo dispuesta a hacer una locura para la sociedad de aquella época, una locura para su familia, pero ella no estaba pensando en si eso era una locura. Ella solo estaba pensando en hacer algo para agradecer a su maestro. Ella había escuchado muchas veces que Jesús en sus sermones había hablado de que él iba a morir, y ella no podía soportar la idea de que Jesús muriese sin hacer algo por él mientras estaba en vida. Así que ella pensó, mientras Jesús esté en vida voy a hacer algo por él, aunque parezca una locura, y lo hizo. Y yo te quiero preguntar en esta tarde ya, querido, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por el Señor? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer en gratitud por el Señor? O voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran hoy delante del cielo reconocer, escuchen bien, reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es solamente gracias a Cristo Jesús? Si quieren hacerlo levantando su mano, diciéndole, mira Señor, aquí está mi mano. Hoy estoy reconociendo de ti, delante de ti, que yo no soy nada, absolutamente nada, que todo lo que soy, lo que tengo, lo que pienso, lo que hago, lo que vivo, hasta la inteligencia que tengo para que me vaya bien en los negocios, todo lo que yo soy, mi trabajo, todo, mi familia, mi esposa, mis hijos, es solamente gracias a ti. Una vez más, ¿cuánto le decimos al Señor? Vamos, levantemos la mano diciéndole al Señor, Señor, gracias, estamos reconociendo que todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por él? Simón creía que hacer una cena era suficiente. La hizo, pero cuando estaba en la cena, empezó a criticar a Jesús. Los discípulos no habían hecho nada. ¿Saben qué habían hecho? Discutir entre ellos respecto a quién iba a ser el mejor en el reino de los cielos, quién iba a ser el primero. Eso era lo único que hacían. Marta servía, Lázaro no había hecho nada, María se atrevió a hacer una locura. Y yo te quiero preguntar, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Dar dinero. La Biblia dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita dinero, ¿sabían eso ustedes, cierto? Porque es que algunos piensan que lo que podemos hacer por el Señor es dar dinero. Ahora, está bien que si damos dinero, está bien, pero es que si no lo das tú, otro lo va a dar. No es tu dinero el que hace la diferencia. Y de por sí la Biblia dice que si no devuelves al Señor lo que es de Él, eres un ladrón. Y también la Biblia dice que los ladrones no van a ir al cielo. Eso es lo que vas a darle al Señor, dinero. Porque es que hay algunos que piensan, no, yo con dar mis diezmos y mis ofrendas, ya, la iglesia debe estar feliz y Dios debe estar feliz de que estoy haciendo algo por Él.
¿Qué quisieras tú hacer por el Señor? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué locura se te ocurre en este momento para hacer por el Señor? Ah, mis queridos, tal vez la única locura que Dios te está pidiendo que hagas es que hables de Él a otras personas. Tal vez es lo único que nosotros podemos hacer para Él. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios está interesado en tener tu corazón, pero en tener tu corazón 100%, no en tenerlo 7 días de la semana dividido, es decir, solamente un séptimo el sábado. No, Dios quiere tu corazón los 7 días de la semana. Dios quiere tu corazón 100%. Eso es lo que Dios quiere. Mis queridos, hoy estamos aquí iniciando una semana de conferencias. Ustedes pueden tener todas las excusas y todos los impedimentos para el Señor durante esta semana. Ustedes pueden hasta dialogar con el Señor para decirle de una manera racional: ay, mira, Señor, es que la iglesia central y yo vivo al otro lado de la ciudad, ¿cómo yo voy a ir hasta allá? Mira, tú puedes decir lo que quieras y para Dios será solamente una excusa. O tú puedes andar pensando: es que preciso las manifestaciones de los paros y todo eso es por allá en el centro y yo no quiero arriesgar mi vida. Pero yo te quiero decir en esta mañana que el Señor te está invitando para que esta semana, toda la semana, tú hagas parte de un milagro. Noche a noche. Cada noche Dios puede hacer un milagro en este lugar, queridos. Cada noche tú puedes dar un paso para tu salvación en este lugar. Pero Dios no solamente te está pidiendo eso, Dios no solamente está pidiendo que tú vengas, sino que ahora Dios te está diciendo: mira, hijo, hay otras personas a las que tú conoces que quiero que traigas, que quiero que invites. Y no importa lo que tengas que hacer, no importa si tienes que llamarlos, no importa si tienes que pagarles el pasaje, no importa si tienes que ir a la casa de él y traerlo y luego ir en la noche a regresarlo. Esta semana, hermanos, será una semana de milagros en este lugar. ¿Ustedes creen en Cristo Jesús, hermanos? ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Creen que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida? A veces nosotros decimos un amén como si no creyésemos nada, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida esta semana, hermanos? Yo quiero escucharlo en un amén. Dios puede hacer un milagro. Y Dios no va a hacer cualquier milagro. Dios va a hacer el milagro que tú necesitas. Dios va a hacer el milagro que tu esposa necesita, que tu esposo necesita, que tus hijos necesitan, que tus padres necesitan. Dios va a hacer el milagro que tus amigos necesitan, que tus vecinos necesitan. Pero tú tienes que colocarte al alcance de Él para que Dios pueda hacer un milagro. Esta tarde, hermanos, la conferencia será a las 4:30 de la tarde. Mañana será a las 10 de la mañana. Y el resto de semana estaremos aquí a las 6:45 de la noche. Y te repito, tú puedes decirle al Señor: Señor, ay, es que mañana es el día de la familia. Mañana, Señor. Pero ¿cómo que mañana? Si es que mañana es el único día de descanso. Toda la semana madrugo y ahora mañana tú me vas a poner que yo venga. Yo quiero invitarte que terminemos leyendo un versículo. Quiero que busques Ezequiel, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré, ¿de qué? De tu mano. ¿Entienden ustedes por qué no hay excusas para el Señor? Hermanos, somos una iglesia que tiene un propósito, que es salvar a los seres humanos. Y no importa si llueve, no importa si es tarde, no importa si hace frío.
porque Dios va a devolver en ricas bendiciones, hermanos, hasta que sobreabunden. Pero el versículo que sigue dice: y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Esta semana, hermanos, puede ser una semana definitiva en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y de por sí iniciamos con una semana trascendental en la vida de algunas personas, porque en este momento, hermanos, algunas personas que han venido estudiando la palabra de Dios, que han escuchado de parte de algunos de nuestros hermanos, van a ser bautizados, van a entregar su vida al Señor a través del bautismo. Yo voy a pedirle al pastor, no sé dónde está el pastor, pero voy a pedirle al pastor que venga aquí, que esté conmigo aquí al frente, porque en este momento yo voy a hacer una invitación especial. La primera invitación va a ser para la iglesia en pleno, para todos los que estamos aquí. Yo quisiera saber si alguien que está aquí está agradecido con el Señor por lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero saber si alguien quiere decirle al Señor: mire, Señor, aquí estoy agradecido contigo. Tal vez no puedo hacer más que darte mi corazón, pero hoy públicamente quiero agradecerte una vez más y decirte: Señor, gracias porque me rescataste. A lo mejor mi historia no es como la de María, a lo mejor es como la de Marta, a lo mejor Dios no me ha resucitado como a Lázaro, ni me ha resucitado de lepra, pero a lo mejor es un milagro como con los discípulos, nos ha dado un sentido para la vida. Y yo quisiera pedirte, ¿cuántos de ustedes quieren colocarse en pie diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, gracias, gracias por lo que tú has hecho de mí. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque tú me amas. Gracias, Señor. No tengo más que decirte, no tengo nada más que hacer por ti. Ahora, ojo, escuchen lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes que se han colocado en pie quisieran decirle al Señor: Señor, esta semana quiero ser un instrumento en tus manos para la salvación de una persona? Esta semana, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Utilízame, es lo único que puedo hacer por ti, para que a lo mejor alguien te pueda conocer y pueda llegar a tus pies. Y quisieran hacerlo levantando su mano. Yo quiero verlos. Ok, hay un buen número de personas. Dios te bendiga. Dios conoce la sinceridad de tu corazón. Dios conoce la sinceridad de tu corazón. Pero hay otro llamado que yo quiero hacer. Yo sé que en esta mañana, en este lugar, hay personas aquí que aman a Jesús, que entienden que Jesús lo ha hecho todo por ellos, que por alguna extraña razón hasta hoy todavía no han asumido compromisos con el Señor. Cuando yo hablo de compromisos con el Señor, implica tomar el gran paso de entregar su vida al Señor a través del bautismo. Esta semana, hermanos, es una semana que se abre en el espacio del tiempo para que muchas personas tengan la oportunidad de entregar su vida al Señor a través del bautismo. Yo quisiera ver la mano en alto, porque quiero orar por ustedes, de aquellos que están aquí que no son miembros de nuestra iglesia, que son amigos de nuestra iglesia, pero que hoy nos están acompañando en este lugar porque alguien los invitó. Quiero ver las manos. Ok, hay varias manos. Hay varias manos. Y yo voy a hacer una invitación para ustedes. El Espíritu de Dios tiene una invitación para ustedes en esta mañana, en esta tarde directa. Yo quisiera saber si alguno de nuestros amigos que hasta hoy no ha hecho compromisos con el Señor, hoy quisiera tomar la gran decisión de decirle al Señor: Señor, ya no puedo estar más lejos de ti. Hoy quiero tomar la decisión de entregar mi vida a ti a través del bautismo. A lo mejor no sea hoy, a lo mejor sea para esta semana, para dentro de 8 días. Pero yo quiero saber si hay alguien que hoy quiere decirle al Señor: Señor, te conozco lo suficiente, entiendo tu palabra, sé que tú has hecho un milagro en mi vida y lo que lo quieres seguir haciendo. Y hoy quiero tomar mi gran decisión de bautizarme en un futuro muy próximo, pero quiero entregar mi vida a ti a través del bautismo. Quiero nacer de nuevo. ¿Hay alguien? ¿Ninguno de los 11 que levantó su mano? 12 más o menos que conté. Es el Espíritu de Dios el que te está hablando. Y tú estás en esta mañana aquí no por casualidad, no porque no tengas nada que hacer. Dios te ha traído para hablar a tu corazón. Y Dios quiere que tomes decisiones. ¿Hay alguien?
Yo sé que aquí hay por lo menos 5 personas que podrían tomar su decisión de entregar su vida al Señor a través del bautismo. ¿Dónde está el primero que va a venir? Yo quiero verte, te voy a esperar. Yo sé lo que tú estás escuchando y lo que tú estás sintiendo en tu corazón, porque un día yo lo sentí también. Aquí allá arriba hay, hermana, Dios la bendiga, hay otra mano. ¿Quisieran ustedes venir? Yo quiero orar por ustedes aquí. Quiero orar especialmente, yo los voy a esperar, tranquilos, vengan. Algún hermano que esté arriba que los acompañe. Vengan aquí, hermanos. No hay problema, de arriba vienen 2 personas. Ahora, ¿hay alguien aquí de la parte de abajo que quisiera unirse a esas 2 personas y entregar su vida al Señor, tomar la gran decisión de entregar su vida al Señor a través del bautismo? Dios te bendiga. Yo quiero que vengas aquí. Quiero que vengas aquí. Dios la bendiga, hermana. Le pedimos al Señor 5 y ya tenemos 4 personas. 4 personas. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Dios te bendiga, Luis. Es la mejor decisión que un ser humano pueda tener. ¿Y tu nombre es? Gina García. Gina. Dios te bendiga, Gina. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Para que entonces oremos. Alguien más que está sintiendo en su corazón, que sabe que debe hacerlo. A lo mejor llevas tiempo asistiendo a la iglesia, vienes los sábados. A lo mejor alguien está pensando, pero es que tengo un impedimento. Mira, Dios es más grande que tus impedimentos. A lo mejor Dios solucione tu impedimento esta semana. Pero tengo un problema, pastor. Bueno, Dios va a solucionar ese problema también. ¿Hay alguien más? Nos hace falta una persona para completar los 5 que pedimos. Y esa persona puede ser tú. Hay un hermano más que viene. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Queridos, esta semana vamos a estar en este lugar. Y esta semana vamos a ser testigos de muchos milagros en la vida de cada uno de nosotros. Ustedes 5 que han pasado, creo que algún anciano va a hablar con ellos, van a pasar aquí al frente después de la oración y algunos ancianos van a hablar con ustedes para conocerles, tomar sus datos, poder de pronto visitarlos entre semana, hacer arreglos con ustedes, ¿ok? Vamos a tener una oración, hermanos. Después de la oración que vamos a tener, los vamos a dejar en compañía del pastor, que indicará cómo será la continuación de este día. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte por aquel día maravilloso en que en aquella cena María rompió un frasco de alabastro para quienes estaban allí, Señor, fue un acto de locura, pero para tu Hijo fue un acto de bondad que garantizó la predicación del Evangelio, Señor, a partir de ese día y hasta hoy. Aquí estamos como iglesia, Señor. Nos hemos colocado en pie para agradecerte porque tú también has hecho un milagro en nuestra vida. Porque cada día, Señor, haces un milagro. Estamos aquí para decirte que queremos hacer parte de un milagro diario, Señor. Durante esta semana estaremos reunidos en este lugar. La mayoría de miembros de iglesia, Señor, levantaron su mano para decirte que quieren durante esta semana ser instrumentos en tus manos para que alguien pueda conocerte y alguien pueda salvarse. Y por eso, Señor, en este día queremos colocar en tus manos a esta iglesia para que puedas, Señor, mantener en nuestro corazón tu palabra y nos ayudes a entender que esperas que hagamos algo por ti, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Así eso, Señor, sea una locura para este mundo. Aquí han pasado, Señor, un grupo de personas tomando una decisión trascendental. Permite, Señor, que esa decisión sea para salvación y que ellos puedan nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu para el reino de los cielos. Nos abandonamos en tus brazos de amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.